En este video se realiza la modificación de dos métricas de red sobre el sistema ya estudiado de WeChat Orágono, utilizando las herramientas de Polymorph, TCP/DUMP y Wireshark. La primera métrica modificada corresponde a duplicado de paquetes, utilizando el comando de netem que genera duplicado aleatorio según el porcentaje indicado, que en este caso es de 75%. Para el análisis del comportamiento del software, luego de la modificación de la métrica, utilizaremos TCP/DUMP para el método activo offline y el Polymorph para el método pasivo en tiempo real. Partiremos haciendo un spoof en Polymorph para poder observar desde este container todo el tráfico que se mueva desde el cliente al servidor. Haremos una captura desde su tráfico y utilizaremos uno de estos paquetes como template. Para la intercepción de paquetes utilizaremos la función goodput, la cual imprime en pantalla el tiempo y tamaño del TCP payload de todos los paquetes que se dirijan o vengan desde el puerto 6667. Por otro lado, entraremos a una shell del container cliente usando el comando docker exec. E instalaremos iproot y tcpdump para modificar las métricas de tráfico y hacer las capturas usando el método activo offline respectivamente. Instalados estos programas, iniciamos la captura de tráfico con tcpdump y ponemos a Polymorph a interceptar los paquetes. Luego de esto, desde WeChat, generamos 20 cambios de nick sin haber modificado ninguna métrica de red para poder hacer el posterior análisis comparativo. Generados estos 20 cambios de nick, aplicamos el comando de netem desde el cliente, que produce un duplicado en el 75% de los paquetes. Luego de esto, se generan 20 nuevos cambios de nick desde el cliente. Finalmente, se termina la captura de Polymorph y se finaliza el proceso de TCP/DUMP, procurando eliminar también la modificación de la métrica generada por netem. La información conseguida por Polymorph es vertida en un archivo CSV y se copia a la máquina local el .pcap generado por TCP/DUMP. Para un análisis más profundo, abrimos la captura pcap generada dentro de Wireshark. Podemos observar que en una primera instancia se ve el comportamiento normal de transferencia de paquetes y no existen errores dentro de la captura. Sin embargo, luego de aplicar la modificación de la métrica, se observa la presencia de duplicados en el tráfico. Con la ayuda de la herramienta que nos brinda Wireshark, conseguimos el gráfico de throughput de toda la captura, de donde se observa un aumento cercano al doble con respecto a la situación normal, de bits por segundo. Esto es debido al tráfico de paquetes duplicados generados por la modificación de la métrica. Por otro lado, con el output que nos entregó Polymorph, podemos realizar un análisis de goodput de la captura. Para esto hemos ingresado los datos en Google Datasheet y generado a partir de estos un gráfico de bits del payload en función del tiempo de captura. Estos nos muestran un incremento en el payload que se refleja a partir de los duplicados obtenidos una vez aplicado el cambio con netem. La segunda métrica modificada corresponde al packet loss utilizando el comando de netem, que produce una pérdida de paquetes de manera aleatoria según el porcentaje indicado. En este caso, usaremos 60%. A partir de esta métrica, se analizará el delay mediante el método activo offline con TCP/DUMP y el throughput mediante el método pasivo en tiempo real mediante Polymorph. Para la intercepción de paquetes en Polymorph, utilizaremos la función throughput, la cual imprimirá en pantalla el tiempo y largo total para cada paquete que tenga el puerto 6667 de destino o de fuente. Por otro lado, usando el comando docker exec, entraremos al container cliente para iniciar la captura con tcpdump. Luego, iniciamos la intercepción desde Polymorph. Y,
Finalmente, comenzamos con la creación de 20 cambios de nick para generar tráfico IRC. Una vez creados estos 20 cambios de nick, aplicamos el comando de netem desde el cliente, que produce una pérdida del 60% de los paquetes. Posterior a esto, se producen 20 nuevos cambios de nick. Finalmente, se termina la captura de Polymorph y se finaliza el proceso de TCP/DUMP, procurando eliminar también la modificación de la métrica generada por netem. La información conseguida por Polymorph es vertida en un archivo CSV y se copia a la máquina local el .pcap generado por TCP/DUMP. Para graficar la latencia de la captura generada, usamos la utilidad de T-Shark, que nos permitirá generar un CSV a partir del pcap con el tiempo relativo desde el inicio de la captura y el tiempo desde el último paquete enviado. Estos datos son ingresados en Google Datasheet y a partir de estos generamos una gráfica para una mejor visualización. En esta es posible observar cómo luego de aplicado el comando de netem, los tiempos de respuesta entre paquetes aumentan considerablemente. Esto debido a que las pérdidas de paquetes causan una retransmisión una vez que no llega la respuesta pasada un timeout, por lo que esta espera de respuesta por cada uno de los lados de la comunicación finalmente aumenta los tiempos tal como se observa en el gráfico. Finalmente, con el output que nos entregó Polymorph, podemos analizar el throughput de la captura. Para esto, nuevamente utilizamos Google Datasheet, donde generamos un gráfico a partir de los datos obtenidos. De este gráfico, podemos observar que luego de aplicar la modificación de la métrica, el throughput pasa de presentar un comportamiento constante a tener uno inestable a causa de que la pérdida de paquetes, al ser aleatoria, causará una disminución en el throughput actual. Y al ser retransmitidos en el futuro, se acumularán con los demás paquetes enviados en ese instante, causando de esta manera un throughput irregular en la comunicación. Esta ha sido la modificación de métricas de red usando netem. Muchas gracias por su atención.